Les agradecemos a todos la presencia, les damos las buenas tardes a los amigos que nos acompañan en esta nueva actividad que empezamos hoy en la Biblioteca Obrera Juan B. Justo, obligados un poco por las circunstancias de la pandemia, pero juntos, tratamos siempre de estar juntos. Lo mismo hemos hecho ya reiniciando otras actividades como son los tradicionales cursos que hacíamos en forma presencial, pero que ya últimamente los estamos haciendo, los cursos de idiomas y de historia de Buenos Aires a través de la distancia, que nos obliga a la pandemia, pero que nos obliga también a compartir, y compartir también charlas, conferencias como esta que vamos a tener la oportunidad de asistir hoy. Y bueno, nosotros tratamos siempre de estar de vuelta con las actividades. Esperamos también pronto poder seguir brindando el préstamo de libros. Y bueno, esta es una manera también de estar juntos, de ser solidarios, de cuidarnos. Y qué mejor también que hablar de un tema, hemos elegido hoy, sobre la libertad y el patrimonio. Y qué mejor para hablar de ese tema, por supuesto, ver la concepción de un gran hombre, de un gran jurista, como fue Carlos Sánchez Viamonte, una persona que además fue un destacado político, destacado académico en las universidades de La Plata y de Buenos Aires, defensor de los derechos humanos, ha sabido representar a nuestro país en las Naciones Unidas, incluso con el tema de derechos humanos. Y qué mejor para hablar de Sánchez Viamonte a alguien que lo conoció muy de cerca, su discípulo, alguien que estuvo con él y conoce a la perfección su pensamiento. Nos referimos, por supuesto, a Víctor García Costa, que militante histórico del socialismo en la Argentina, que llegó a ocupar los máximos cargos partidarios, además de historiador, periodista, director en su momento del periódico La Vanguardia, que ha escrito sobre variados temas y que también ha escrito, por supuesto, obras sobre Alfredo Palacios y de múltiples temas que han salido en diversos artículos periodísticos y revistas de historia. Por eso te agradecemos mucho que te hayas prestado a esta charla, sobre todo de un tema que está muy presente hoy. Lo vemos en la falta a veces de solidaridad de una parte de gente que no solo no sabe cuidar su vida, sino que perjudica a los otros. Lo hemos visto hace muy pocos días presente, el tema y eso tiene que ver con las ideas también, muy presente. Y esa es la pernición a veces de algunas ideas, como ese liberalismo económico, que es enemigo de la propia democracia y que inculca esa falta de solidaridad. Por eso te agradecemos, Víctor, y te damos la participación. Queremos, sobre este tema, queremos decir también que una vez que hagas tu disertación, después se podrán hacer preguntas por chat a todos los participantes, agradeciendo nuevamente a todos los que están presentes. Te dejamos con la audiencia, Víctor, agradeciéndote nuevamente esta oportunidad que nos brindas. Adelante, Víctor. Bueno, muchas gracias a la Biblioteca Obrera que ha organizado esta charla por un método que es nuevo para mí. También agradecerle al Alberto Berreta su presentación, viejo y querido compañero, y espero no aburrirlo. Lo primero que quiero decir es expresar mi solidaridad con los familiares de los fallecidos como consecuencia del virus que nos ha atacado y nos hace la vida imposible. En segundo lugar, expresarle mi agradecimiento solidario a todos los compañeros de la salud pública que abnegadamente están cumpliendo una función importantísima, con riesgo de su propia vida, como lo muestran los empleados, médicos, enfermeras
fallecidos. Y en tercer lugar, quisiera expresar mi repudio al gorilaje que el 17, escudándose en el nombre benemérito del general José de San Martín, produjeron un acto claramente destituyente. Dicho esto, entramos en el tema. Les quiero decir primero desde dónde les hablo. Les hablo desde el socialismo. Yo no he encontrado una definición mejor que la de Justo, cuando dice que el socialismo es la lucha del pueblo trabajador que, guiado por la ciencia, tiende a realizar una libre e inteligente sociedad humana basada en la propiedad colectiva de los medios de producción. Quiero resaltar de la definición que el socialismo es lucha, que es en defensa y para la elevación del pueblo trabajador. Y le aporta que, guiado por la ciencia, tiende a realizar una libre e inteligente sociedad humana. ¿Basada en qué? En la propiedad colectiva de los medios de producción. Mi socialismo es un socialismo argentino, que yo pretendo argentino y para los argentinos. Creo en la realización inevitable del socialismo, con los socialistas, contra los socialistas y a pesar de los socialistas. Y también quiero decirles que reconozcamos la sociedad en la cual vivimos. Vivimos en la sociedad capitalista. O sea, en una sociedad en la que hay dos clases sociales fundamentales. Una, la de los dueños de los medios de producción, y la otra, los dueños de la fuerza de su trabajo. Es una sociedad absolutamente injusta, perversa, que tiene como finalidad el lucro. Solo le interesa el lucro, no le interesa el ser humano. Lo prueba en estos días, lo está probando. No le interesa el ser humano. No le interesa tampoco la persistencia del hábitat en el cual vivimos los hombres, vive la humanidad. No le interesa nada. Lo único que le interesa es el lucro. Es su gran finalidad. Y tiene 20.000 contradicciones, además de la contradicción básica, que es la de las clases sociales. Entre esas contradicciones está la de que en su sistema la producción es social, pero la apropiación de la producción es individual. Otra contradicción fundamental. Y esa es la sociedad en la cual vivimos, y es la sociedad a la que pretendemos cambiar. Es la sociedad que tenemos, y queremos decir también que esas contradicciones son tan flagrantes que es una ingenuidad pretender, como se pretende, cerrar la grieta, lo que le llaman la grieta. La grieta es incerrable, en tanto en la sociedad haya dos clases sociales con intereses totalmente contrapuestos. Es de una ingenuidad evidente. El tema que yo voy a tratar hoy tiene relación tanto con la definición del socialismo como con
la definición del sistema en el cual vivimos. Voy a hablar fundamentalmente de un prócer de la Argentina, Carlos Sánchez Viamonte, olvidado, injustamente olvidado. Su enseñanza, sobre todo en materia jurídica e histórica, no es suficientemente aprovechada, ni aún por los juristas. Sánchez Viamonte tenía la virtud o la suerte o la casualidad de ser descendiente de dos próceres de Mayo. Uno, el coronel Modesto Antonio Sánchez, medalla de oro en la batalla de Salta. Y el otro, el general Juan José Viamonte, 2 veces gobernador de Buenos Aires. Un prócer destacable, importante, que realizó obra importante. Y ese sentido patriótico que Sánchez Viamonte tenía, porque él también creía en un socialismo argentino y para la Argentina, no le impidió, sino todo lo contrario, acercarse al socialismo. Cosa que hizo colectivamente con otros 2 grandes próceres del partido, Julio B. González y Alejandro Korn. Entraron los 3 juntos, por decisión conjunta, al partido en 1931. Carloncho, Carlos Sánchez Viamonte, Carloncho para los amigos, fue un abogado destacado que hizo su contribución también a la legislación laboral. En un juicio famoso entonces, Picone contra Frigorífico Armour, consiguió algo que todavía pervive, y que es la no valoración, el no valor de las renuncias que los dueños de los medios de producción hacían firmar por anticipado a los trabajadores antes de tomarlo, cosa que en muchas partes del país todavía existe, aunque no tiene valor jurídico. Hizo grandes defensas, algunas muy famosas, como la del juez Facio, en el famoso caso de María Poi de Canelo, una mujer que fue acusada del asesinato del concejal Ray, en el que estaba comprometido otro concejal que tenía vinculaciones familiares con Hipólito Yrigoyen, concejal Pereira. En esa, como consecuencia del fallo condenatorio de Facio, Facio fue juzgado y fue condenado, y Sánchez Viamonte lo defendió y lo restituyó a su cargo de juez por la decisión de un tribunal. Y el otro caso famoso que quiero destacar ahora es la defensa de los presos de Bragado, Pascual Boto, De Diago y Mainini, acusados de haber puesto una bomba que nunca pusieron. Tuvieron muchos años presos, sufrieron tortura, y la defensa de Boto la hizo Sánchez Viamonte. Muchos años después, curiosamente, Vicente Solano Lima, siendo ministro del gobierno de Rodolfo Moreno, un gobierno conservador, dispuso la libertad de los presos de Bragado. Por lo que a Solano Lima lo llamaban el ministro rojo. Además, Sánchez Viamonte fue un jurista de nota que hizo de la terminología jurídica
algo muy importante. Se ocupó de la semántica jurídica con gran precisión, cuidó mucho el lenguaje jurídico. Solía decir, si a una estafa le cambian una letra, se convierte en una estufa. Y así cuidaba la terminología jurídica. Y cuando alguien decían, como dicen todavía algunos profesionales y algunos funcionarios, los poderes del Estado, decían, no, los poderes del gobierno, no los poderes del Estado. El Estado no tiene poderes. El Estado es un poder en sí mismo y un fin en sí mismo. Son los poderes del gobierno. Y cuando alguien decía, como utilizaba como sinónimo la Carta Magna, como sinónimo de Constitución, le advertía, no, una Constitución no es una carta es una concesión que hace el rey a sus vasallos, y una Constitución es una organización que un pueblo se da a sí mismo. Y así podría contar, relatar varios casos y varios ejemplos, dar varios ejemplos de la aplicación del cuidado lenguaje jurídico por Sánchez Viamonte. Como político, bueno, fue diputado provincial, fue convencional constituyente de la provincia de Buenos Aires, diputado nacional, embajador argentino en las Naciones Unidas y vinculada toda su obra con el socialismo y con la Argentina. Su visión fue esa, un socialismo argentino y para la Argentina. Además de docente universitario, fue líder de la reforma universitaria, de la que también fueron líderes Julio B. González y Alejandro Kohn. Julio B. González calificó justicieramente a la reforma como revolución universitaria. Y los tres, y la presencia de ellos tres, de esos tres, demuestra que la reforma universitaria no es de origen radical. La reforma universitaria es de origen socialista y es una construcción del socialismo. Sánchez Viamonte hizo para el derecho y para el socialismo un aporte importantísimo, que fue el de separar los derechos relativos a la persona humana de los derechos patrimoniales, afirmando que los derechos humanos, el conjunto de los derechos humanos, es la libertad. O sea, que la libertad es el conjunto de los derechos humanos, separados los derechos patrimoniales, que no integran la libertad. Y esto constituye una verdadera revolución jurídica, porque, por ejemplo, cuando el actual gobierno dice que le va a imponer una cuota de apoyo a la situación económica del país de un porcentaje sobre las grandes fortunas, se dice que se está afectando la libertad. No es cierto. No se afecta la libertad. ¿Por qué? Porque lo patrimonial no forma parte de la libertad. La libertad es el conjunto de derechos relativos a la persona humana, que son distintos. Le voy a demostrar que son distintos. Los derechos relativos a la persona humana nacen con el individuo. Mi derecho de transitar nace conmigo y muere conmigo. Mi derecho de poseer no nace conmigo, ni muere conmigo. Nace con el objeto que alguien va a poseer y muerto
el que poseyó ese objeto, el objeto continúa su marcha y pasa a otra mano. El derecho, los derechos humanos, como digo bien, el derecho de transitar, ¿es prescriptible? ¿Es transferible? No. Yo no puedo transferir mi derecho de transitar. No puedo alquilar mi derecho de transitar. No puedo prestar mi derecho de transitar. Mi derecho de transitar, si yo soy afectado en mi derecho de transitar, nadie se va a beneficiar con ese derecho y va a adquirir dos derechos de transitar. Sin embargo, el derecho patrimonial, el derecho de poseer, sí, eliminado, atacado el derecho de posesión de una persona sobre un bien, alguien se beneficia con ese bien. El bien es transferible, cosa que no pasa con los derechos humanos. El bien es enajenable, cosa que no pasa con los derechos humanos. El bien es prestable, cosa que no pasa con los derechos humanos. Y esta división entre derechos humanos y derechos patrimoniales constituye algo así como parte del fundamento filosófico del socialismo. ¿Eso por qué? Porque el socialismo busca, apunta a la propiedad colectiva de los medios de producción y de cambio. Entonces, el fundamento jurídico lo encontramos allí. ¿Qué es la libertad? Fíjense, y nosotros no tenemos que ir a buscar el aporte ideológico del marxismo para estas afirmaciones. Cuando se le preguntó a Esteban Echeverría qué era la democracia, dijo, la democracia no es una forma de gobierno, es el contenido moral y ético de cualquier forma de gobierno de asociación instituido por todos para bien de todos. La democracia, dijo, es el régimen de la libertad fundado sobre la igualdad de clases. En 1837, 11 años antes que Marx, dijo que la democracia era el régimen de la libertad fundado sobre la igualdad de clases. Y ese principio de igualdad de clases es el que rige, como bien dice Echeverría, es el contenido moral y ético de la democracia, de donde podemos deducir que lo que nosotros llamamos democracia en realidad es una cuasi democracia. Si la democracia se funda en un principio de igualdad, nosotros vivimos en una sociedad donde rige absolutamente la desigualdad. Una arequipeña famosa, que se llama Flora Tristán, que vivió en el tiempo de Echeverría y compartió un tiempo simultáneamente con Echeverría en Francia, lanzó en 1836 el grito de Obreros Unidos, 11 años antes del manifiesto comunista que Marx y Engels rematan con Proletarios del Mundo Unidos. Quiere decir que nosotros tenemos en nuestra América el fundamento básico para construir un socialismo argentino y para los argentinos y con extensión latinoamericana.
El capitalismo en su desarrollo, capitalismo industrial, capitalismo financiero, globalización, ha ido golpeando, ha ido anulando, ha ido atacando cada vez más los derechos humanos. Voy a dar un ejemplo. La llamada libertad de prensa, expresión equívoca, porque estamos hablando de la libertad de una máquina, la libertad de la imprenta, la libertad de la prensa, de la máquina. Esa libertad de prensa hoy, convertida en libertad de empresa, porque entre la prensa tradicional, toda la prensa es política, aún la que aparece como no política, toda la prensa es política. Esa libertad que se ha ido convirtiendo en libertad de empresa, como digo, ha ido reduciendo cada vez más de libertad de emitir las ideas por la prensa, que se puede atacar y se ataca. Libertad de opinión, que se puede atacar y se ataca. Y queda al final reducida a la libertad de pensar. Y para atacarla nos tienen que eliminar físicamente. Entre actual, lo que hoy llamamos libertad de prensa, y la vieja libertad de prensa, que era la posibilidad de emitir ideas por la prensa, hay un abismo. Y ese abismo es consecuencia del desarrollo de la sociedad capitalista. Hoy la prensa no es la prensa. Hoy la prensa es un conglomerado de 200, 300 empresas que se dedican a las cosas más diferentes, imaginables, y que además constituyen un verdadero foco de mentiras, de alteraciones de la realidad. Lo que termina configurando otra aberración, que es algo que ya no se puede decir. Ya no se puede hablar de la opinión pública. La opinión pública es una falsía. La opinión pública es fabricada. La fabrican estos órganos de prensa capitalistas con su alto desarrollo económico. Entonces, tenemos que reemplazarla por la voluntad social, que es la expresión de lo que los pueblos verdaderamente quieren. La voluntad social ha venido a reemplazar a la opinión pública. Me parece que sí, entre el chimichurri y el cerdo. Como factor diferencial, Era un ajo chiquito igual. cualquiera de los derechos humanos, el derecho humano que tomemos, que puede ser el derecho de transitar, es un derecho igualitario, pero en su ejercicio no es igualitario. Unos transitan a pie, sí, otros en bicicleta. Me sacó lo... ¿Qué es lo que los diferencia? La calidad patrimonial, la cantidad de dinero que se tiene. Y llegamos entonces, en la mayoría de los derechos, a la conclusión de que quien tiene más derecho tiene más libertad. De que tiene más dinero tiene más libertad. Y en el ejercicio es así. Por eso el capitalismo ha ido golpeando los derechos humanos de diferentes maneras, atacando en primer lugar todos aquellos vinculados a la propia existencia del hombre. Al capitalismo no le interesa si el hombre come, no le interesa si el hombre tiene vivienda, no le interesa si el hombre tiene trabajo. El hombre está a su servicio, es una mercancía más que está en el mercado, que se compra y que se vende.
y a él no le interesa, como tampoco le interesa el grado de equilibrio ecológico, no le interesa. Él quiere plantar soja y quema bosques y destruye humedales, no le interesa. Le interesa el dinero, le interesa la acumulación de capital. Este ha sido el gran aporte de Sánchez Viamonte, y que es el aporte que deberíamos recoger los socialistas. Nosotros no podemos creer en el capitalismo bueno. No hay un capitalismo bueno. El capitalismo es intrínsecamente perverso. El liberalismo económico, el liberalismo ha sido un proceso histórico, un proceso largo con el que se han conquistado muchos derechos humanos, pero fue una manifestación en bloque que abarcó el liberalismo político, el liberalismo en los aspectos civiles y políticos y en el aspecto económico. Y el aspecto económico ha concluido acabó por ser el mayor enemigo de la libertad. El mayor enemigo de la libertad. Porque ataca los derechos humanos, porque los disminuye, porque los convierte en meras enunciaciones. Y eso es lo que Sánchez Viamonte advirtió y dio fundamento a la posibilidad de que la realización del socialismo sea y se haga y se concluya sin el sacrificio de la libertad. Bueno. Muy bien, Víctor, muchas gracias. No sé si alguno de los participantes tendrá alguna pregunta, algo que quieran ampliar, que lo hagan por el chat o pueden pedir la palabra a través de Matías. La actitud de la clase media en estos momentos de que el neoliberalismo está por todo, la actitud que está tomando la clase media. El papel de la clase media, nosotros sostenemos que en la marcha hacia el socialismo, dado el carácter dependiente del capitalismo, interdependiente, el capitalismo, es la etapa de liberación nacional. En esa etapa de liberación nacional, el sector medio juega un papel importante y debe estar a nuestro lado. Pero la clase media, a su vez, debe racionalizar y despejar de su mente que su lugar no está al lado de los trabajadores y que tiene la capacidad ascendente de convertirse en clase alta. Eso es imposible e irreal. No sé si le respondí. Sí. Perfecto. Creo que juega un papel importante los sectores medios, la pequeña y mediana empresa de carácter nacional, junto a la clase trabajadora, debe concluir la etapa de liberación nacional, que es independizarse del fenómeno imperialista, de la dominación imperialista que existe en el mundo y que en nuestra América en este momento se ve como una de las amenazas más grandes. Perfecto, muy claro. Alejandro Silva quería hacer una pregunta, creo, ¿no? Sí, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto, Alejandro. Bueno, no, más que una pregunta, era una reflexión que me parece muy interesante la locución del compañero Víctor García Costa. Digo, con respecto a la clase media, digo, para los marxistas no es una clase en sí, ni para sí, digo, la clase media es una categorización social, que por supuesto tiene sus propios intereses como cuando se convierte en clase en sí, pero digamos, no
no tiene influencia en mi opinión, no tiene influencia en las decisiones hasta que no se convierte en clase en sí, para sí. Digo, no tiene influencia en el proceso, digamos, de lo que uno diría el ascenso de la clase trabajadora. La realidad es que coincido con Víctor García Costa en que no se siente parte de la clase trabajadora y se sienten más cercano a la clase dirigente, y ese es el verdadero problema que tienen. Que eso en verdad es lo que le ha hecho creer los medios, y es lo que le ha hecho creer que tienen que ser aliados de los poderes dominantes y no aliados de los trabajadores, porque ellos no se consideran trabajadores en sí. Traerlos para nosotros, bueno, traerlos para nosotros significa, creo yo, y bueno, esa es la pregunta del cómo. El cómo es también un poco, si uno lo trae para uno, cómo pelea contra todos esos medios de comunicación apoyados y aliados de los medios de producción que lo llevan a ser un actor independiente y no un actor, digamos, aliado a la clase trabajadora. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo convertimos? Esa es un poco la pregunta. ¿Cómo se convierte eso? Porque yo creo que la discusión es muy grande y la discusión es una discusión que se tiene que dar a nivel nacional y en los medios, básicamente. Y es un proceso. Es un proceso. Es el proceso de liberación nacional. Los sectores medios aliados, claro, clase en sí o clase para sí. Y bueno, con la clase obrera también. La clase obrera puede ser clase en sí y puede ser clase para sí. No siempre lo es. Esa es la función del socialismo, realizar una acción formativa que permita acercar a los sectores medios en esta etapa. La etapa es liberación nacional en el camino hacia el socialismo. En el socialismo no hay la propiedad capitalista. Y esto es toda una labor formativa ideológica. ¿Por qué la lucha? Porque la lucha se da en tres planos. La lucha es ideológica, la lucha es política y la lucha es económica. Y muchas veces se abandona la lucha ideológica. Evidentemente, los sectores medios no quieren pauperizarse, se sienten mucho más felices en la posibilidad de ascender con la ilusión de que van a ser ellos clase alta, que no lo van a hacer. Pero los sectores medios, la pequeña y mediana empresa, que en eso radica fundamentalmente, y los profesionales, la clase media, su lugar de lucha es junto a los trabajadores. Es por un mundo más justo, inclusive para ellos. Bueno, ¿alguna otra comentario o pregunta? Si no, ya estamos en el tiempo. Quiero hacer una pregunta. Ahí está, Oscar, adelante. Muy interesante la conversación de Víctor, pero me gustaría que se refiriera, aunque sea muy brevemente, a dos personajes que tuvieron mucho que ver en la confrontación ideológica entre el socialismo argentino y las ideas neoliberales. Me refiero a Rómulo Bogliolo y Alfredo Palacios. Recuerdo varios libros de los años 46, 47, 48 de Bogliolo que confronta con las ideas de la llamada escuela austríaca, o sea, Hayek y todos los neoliberales que se impusieron 40 o 50 años después, pero que ya venían fomentando esas ideas desde entonces. Y Palacios, que creó, de alguna manera, o puso en circulación el término liberismo para diferenciar el liberalismo del liberalismo económico. Y yo sé que Víctor tiene muy clara la participación de estos dos socialistas junto a Julio B., a Carlos Sánchez Viamonte y a Alejandro Corr en estos temas. Sí, dentro del viejo Partido Socialista hubo una corriente en el sector económico que vislumbró
la posibilidad de la pequeña y mediana industria y que impulsó una industria de carácter nacional. Hay algunos libros socialistas que están en esa línea, inclusive Palacios, que escribió un libro que se llama Socialismo y no me acuerdo después de Industria, no me acuerdo ahora el título exactamente. En el partido, en el viejo partido, convivieron dos ideas absolutamente diferentes. Una fue un socialismo argentino y para la Argentina, que es como yo lo defino, y la otra fue un socialismo a la europea, cuyas visiones fueron absolutamente diferentes. La concepción, y eso se ve hasta la división del partido. La división del partido está motivada de dos concepciones del socialismo. No sé si le completo el pensamiento. Sí, muchas gracias, Víctor. Pero un señalamiento. Fue paradójica la circunstancia de que gente como Rómulo Bogliolo, perteneciendo en términos políticos al ala, digamos, más liberal tradicional del partido, sin embargo, en economía tenía la posición, digamos, más nacionalista, partidaria de un Estado controlador y que teorizó... Eso le reconocí a Bogliolo. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Víctor, ¿alguna reflexión para terminar esta charla que quieras darnos? No, simplemente decirles que hoy, en la Argentina que vivimos, cada vez se hace más dolorosa la inexistencia de un partido socialista argentino y para los argentinos. Y qué grande tendría que ser, yo tengo 88 años, y qué grande tendría que ser nuestro esfuerzo, aunque fuera final, por tratar de reconstruir un partido que le haría un gran favor a la nación con su existencia. Y podría producir las transformaciones que van a venir, que más tarde o más temprano van a venir, porque el socialismo se hará, como dije al principio, con los socialistas, contra los socialistas y a pesar de los socialistas. Creo que todos deberíamos hacer un gran esfuerzo para reconstruir el Partido Socialista Argentino y para la Argentina, sobre la base de las ideas actualizadas, por supuesto, con un sentido latinoamericano, con una visión claramente antiimperialista, porque el país lo necesita. Nosotros acompañamos al movimiento popular, yo acompaño al movimiento popular. Pero yo sé que ese movimiento popular, a medida que avance, tendrá que avanzar hacia una línea que va a estar cada vez más cerca de nuestro pensamiento. O no habrá progreso. O no habrá progreso. Porque la liberación nacional no concluye con el capitalismo. No le pone fin al capitalismo. En todo caso, tiende a minorizarlo en el aspecto de su grandiosidad y nacionalizarlo en el aspecto de la nacionalidad. Bueno, les agradezco mucho que me hayan aguantado. Sí. Disculpen, bueno, no sé cómo salió, porque para mí esto es absolutamente novedoso. No, salió muy bien, Víctor, realmente te has movido a la perfección y desde ya que en nombre de la Biblioteca Obrera Juan B. Justo te agradecemos haberte tenido, fue un lujo para nosotros y nos has dado herramientas no solo para pensar en este presente que vivimos, para pensar
en cómo enfrentar a todos aquellos que se mueven de una manera totalmente insolidaria, extremando su pensamiento individualista y no al servicio de la comunidad, y nos diste herramientas para pensar en ese futuro mejor que deseamos, y que no es otra cosa que esto que siempre pregonás, ese socialismo argentino y para la Argentina. Muchas gracias, Víctor, y gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Esperamos tenerlos prontamente en otra actividad de la Biblioteca Obrera Juan B. Justo. Gracias, Víctor. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un aplauso.